Bienvenidos y muchas gracias. Una disculpa por los contratiempos, pero bueno, creo que es parte de esto del proyecto de negocio. A veces nosotros queremos que las cosas salgan como uno los tiene planeado y eso es lo ideal. Pero también desde ahí tenemos que estar preparados para las cosas que son inevitables. Y yo creo que cuando iniciamos un negocio nos volvemos emprendedores. Ese es como que el primer obstáculo que debemos de aprender a superar, a educar esa frustración, ¿no? Cuando no te salen las cosas como deben de ser, pero tienes que parar un poco y volver otra vez a andar nuevamente haciendo los ajustes correspondientes. Así que, muchachos, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por conectarse, gracias por darse ese espacio, tanto ahí en su casa, en su oficina, en donde estén, para empezar esa reeducación y es ser autodidacta en este tipo de proyectos de negocio, sobre todo en este tipo de negocio de multinivel. Así que, pues bueno, mi nombre es Rafael Ceballos, para aquellos que tal vez no me conozcan, ¿sí? Yo voy a cumplir ya 16 años en la compañía de Herbalife. Tengo que decir que al inicio, pues bueno, era una persona que no estaba convencido. Yo creo que en realidad no estaba convencido ni de lo que yo estaba queriendo hacer, ¿no? En mi vida personal y menos en un negocio. Y fíjate qué interesante cuando tú llegas a un lugar indicado donde te dan las instrucciones precisas, macizas y concisas. Y yo quiero que tú rápidamente evalúes ese tipo de cosas, porque yo creo que anteriormente construíamos este tipo de negocios de multinivel como que más con emoción que con la instrucción clara, ¿no? Y a veces las emociones, cuando no las tienes controladas, te hacen equivocarte muchas veces. Y es normal y es válido que te tienes que equivocar. Entonces, yo inicié obligado, no me interesaba como realmente trascender o mucho menos tenía una visión de lo que podía yo lograr con este proyecto llamado Multinivel con Herbalife. Y le quiero decir que hoy en día, pues lo que he entendido y te quiero compartir y lo vas asimilando cada vez más, el mejor patrimonio que tú puedes dejarle a tu familia es tu negocio. Si tú eres nuevecito, yo no sé si hay gente nuevecita tal vez del 2020 para la fecha, a mediados del 2019, gente nuevecita, gente que tal vez tenga un año. Si tú entraste hace un año, entraste hace algunos meses, te quiero decir que construye este negocio porque va a ser tu patrimonio, que tú le vas a dejar a tu familia. Y fíjate qué interesante, ¿sí? Yo creo que a veces tenemos ideas equivocadas en lo personal. A veces creemos que los patrimonios tienen que ser, no sé, a lo mejor una casa, a lo mejor un carro. Creemos esas ideas equivocadas, pero es el mejor patrimonio que le puedes construir a tus hijos, ¿sí? Este negocio de multinivel, porque es un negocio heredable, y eso es algo que tú tienes que entender. Fíjate que ahorita con este tipo de situación que es que está pasando en todo el mundo, yo creo que hay mucha oportunidad donde tú puedes reclutar y tienes que estar preparado para eso, ¿no? Yo creo que dicen que la suerte aparece cuando la oportunidad y la preparación se cruzan, ¿no? Y tienes que estar preparado, ¿sí? Precisamente para que veas esa oportunidad, ¿sí? Porque a veces la oportunidad te puede cruzar, pero tú no estás preparado. Y va a haber mucha gente que se le va a cruzar la oportunidad porque tú vas a estar ahí, pero necesitas estar enfocado, decidido, qué es lo que tú vas a vender. ¿Sí? Y es algo muy interesante. Fíjate, muchos que están ahorita construyendo su negocio, que estaba oyendo aquí a mi patrocinadora, una de mis patros, la señora Flor Flores, la verdad que muy agradecido porque fue una de las distribuidoras que influyó mi proceso en Herbalife de manera positiva, mi liderazgo, el poco o mucho que he desarrollado, ¿sí? Son gente que han influido en mi carrera de Herbalife, ¿sí? Y precisamente cuando tú estás enfocado en esa parte de lo que tú quieres vender, ¿sí? Lo que la gente va a comprar, ¿sí? Es tu visión de negocio. No, es más, probablemente ahorita no te va a comprar los resultados. Inclusive hay mucha gente, fíjate cómo emocionalmente viene tan dañada, económicamente dañada, moralmente dañada, ¿sí? Que es lo que menos ve. Inclusive a lo mejor tu abundancia le puede chocar, ¿sí? Entonces lo que tú tienes que vender es la visión, lo que vas a desarrollar en los próximos 5 años es lo que nos interesa y lo más atractivo, ¿sí? Por eso es muy importante, ¿qué es lo que tú vas a vender en este proyecto de negocio? Si tú estás vendiendo nada más malteadas, licuados, que es parte de,
Es como mandar a tu hijo a la escuela y pues que no lleve cosas, no lleve libros, no lleve libreta, no lleve pluma, no lleve las herramientas, ¿sí? Entonces, es como, no vas a premiarlo porque las lleve, ¿sí? Lo premias porque hizo un esfuerzo sobresaliente, ¿sí? Y es lo mismo en ese negocio. Mucha gente piensa que abrir su club de nutrición, seguir vendiendo, seguir construyendo clientes, ¿sí? Tiene que ser premiada. Y sí te reconocemos el trabajo, pero tú tienes que entender que son cosas que inevitablemente tú tienes que hacer si tú quieres construir este negocio. Y bueno, rápidamente le quiero decir un poquito cómo yo fui iniciando este proyecto de negocio. Déjame decirte que yo antes de entrar a Herbalife, sí, pues tenía también problemas de salud, sí, y ahorita hay mucha gente que a lo mejor voy a estar poniendo y quitando la presentación, ¿no? Yo ahí tenía 16 años, pesaba 90 kilos, problemas de estreñimiento, de inflamación, tenía el cuello negro, sí, tenía paño, tenía problemas de mal aliento y pues un cansancio crónico. Aparte de que era huevón, pues tenía un cansancio crónico, ¿no? Y bueno, ahora que muchos no pudieron salir, ¿sí? De su casa, vieron que también ser huevón, para ser huevón hay que tener cualidades porque hay que aguantar todo eso, estar en tu casita sin hacer ni madres. ¿No? O sea, también se aprende a hacer ese tipo de cosas. Entonces, para todo hay que desarrollar habilidades, hasta para ser huevón. Y bueno, y yo era una de las habilidades que yo tenía, ¿no? Y bueno, y tenía problemas de salud, malos hábitos. Afortunadamente, mi mamá me obligó a tomarme los productos, ella compró los productos, ella conoció los productos a través de un club de nutrición, ¿sí? Con nuestra patrocinadora, la señora Margarita Cervantes, ¿sí? Y le vendí un plan, un programa. Y fíjate qué interesante, ¿no? Mi mamá no compró el programa, el producto por ella. Ella no estaba pensando en mejorar su salud. Es más, ni siquiera estaba pensando en mí. Estaba pensando en mi hermana. Mi hermana tenía un sobrepeso, más de 120 kilos, ¿sí? Chaparrita, con muchos problemas de salud, ¿sí? Venía de una dieta que le había rebotado no sé cuántos kilos de anfetaminas y todo este rollo. Y pues obviamente tenía mucha depresión, tenía mal humor. Además, de profesión estaba estudiando, bueno, ejercía su carrera de contador. Y bueno, y cuando yo creo que mi mamá, y ahora que soy padre, pues al final de cuentas te sale lo papá cuervo, ¿no? Y quieres primero pensar en tus hijos, ¿sí? Ahora lo entiendo, ¿no? Antes no lo entendía muy bien así, pero bueno. Y mi mamá compró el producto pensando en mi hermana y lo llevó a la casa y yo creo que mi mamá muy emocionada, ¿sí? Creyendo poder ayudar a su hija y le presentó los productos. Mi hermana se enojó y le dijo que si eran muy buenos, que se los tragara ella. Y fíjate aquí, muy interesante, lo primero que tú tienes que vender, ¿sí? Es porque tú ya lo comprobaste, ¿sí? Y es muy fácil vender, ¿sí? Tienes que apasionarte por las ventas, ¿sí? La verdad que es algo que, fíjate que apenas estuve platicando con uno de mis primos, que en su profesión le ha ido bien, fuera del promedio le ha ido muy bien. Y decía él, y estoy platicando porque le llama la atención el proyecto multinivel, y me decía algo que a mí me quedó marcado de mi papá era vendedor, mi tío, su papá de él, era vendedor de estas de la costeña. Y dice, y a mí algo que mi papá me dijo y me inculcó y me dejó muy arraigado y ahora entiendo que es un problema que traigo, dice, me hizo odiar las ventas. ¿Sí? Dice, y soy muy, y de hecho con su personalidad de él es muy, como muy, mmm, ¿cómo te explicaré? Es muy, como muy apartado, hace muy bien su chamba, ha sabido relacionarse, pero no es de tener un equipo de trabajo, de seguidores fieles. ¿Sí me explicó? Y fíjate, aquí cómo tan importante que tú entiendas eso, ¿no? Qué tan importante es saber vender. Y no vender un producto, sino vender tus ideas. Y es lo que compra el mercado, las ideas. El mercado compra las ideas y compra las emociones. Y eso es lo que tú tienes que estar enfocado en vender. Ideas y emoción. ¿Sí? Y claro, obviamente, ¿cómo vas a estar emocionado? Oye, Rafa, ¿cómo se construye eso? ¿Sí? Y bueno, en mi caso, mi mamá me obligó a tomarme los productos. ¿Y por qué te platico esto? Porque yo te quiero decir, sí, que a mí me obligaron a tomarme el producto. Afortunadamente no me dieron opción. No fue así como que llegó mi mamá y me dijo, ¿quieres probar el producto? Ándale, tómate tu aloe, tómate tu tecito. No, 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 no. Me dijo, trágatelo, cabrón. Y me lo tomé, o sea, no había otra opción. Y fíjate cómo hay cosas que tú ya traes inculcados, perdón, traes inculcado en tu familia, cosas buenas de manera inconsciente. Y ahí tú tienes que también hacer como que
en tus anotaciones, tienes que entender que hay cosas buenas que hacemos, pero de manera inconsciente. Y hace rato hablaba nuestra patrocinadora, nuestra presidente, la señora Flor Flores, hablaba de la construcción de los 3 niveles, ¿sí? Y tú tienes que ser consciente cómo vas a construir esos 3 niveles, ¿sí? No, o sea, la gente no va a crecer por obra del Espíritu Santo, más sin en cambio, el multinivel es tan noble que puedes meter a alguien con muchas habilidades y te puede llevar a ciertos niveles importantes de la compañía. Pero jugar ese método es como jugar a la lotería, ¿sí? Mejor construye tu negocio, ¿sí? Aprende a construirlo, sé consciente de lo que tienes que hacer, de las cosas buenas, porque tienes que hacer un sistema, ¿sí? O sea, cuando yo llegué a Herbalife y escuché una reunión de negocio por primera vez, yo entendí algo fácil y me encantó, ¿sí? Que tenía que meter personas que estuvieran al 50% y me iban a pagar 1,000 pesos. En ese entonces, pues yo era huevón, ¿sí? Y quiero decirte que, pues para mí hasta 50 pesos era mucho, ¿sí? Porque imagínate, o sea, un huevón sin dinero, se le da 50 y se le hace mucho. Para mí 3,000 pesos se me hacía mucho, ¿sí? Entonces cuando yo dije, ok, si yo tengo 10 clubes de estos, 10 sucursales, tú vas a ganar 10,000. O sea, yo con 10,000 pesos yo me imaginaba la fiesta que yo iba a armar, ¿sí? Para echar mi desmadre. Entonces yo dije, no, pues con 10 yo la armo, con 10 clubes, ¿sí? Pero a veces nosotros tomamos las decisiones por simple emoción, no por convicción. Y entonces cuando mi mamá me dio el producto, no me dio opción. Y fíjate, ahí hizo ella algo bueno de manera inconsciente, ¿sí? No me dio opción de hacer las cosas correctas, ¿sí? Y ahí es donde tú tienes que estar consciente. O sea, por ejemplo, yo te aseguro que aquí tienes distribuidores que ahorita no están conectados, ¿sí? Pero no te preocupes. Lo más importante es que tú ya lo entendiste. Porque para el siguiente distribuidor que tú vas a desarrollar, le vas a hacer esa conciencia de la importancia que es la autopreparación y ser autodidacta, la reeducación, cambiar la mentalidad, cambiar las creencias. O sea, cuando tú lo entiendes de manera consciente, entonces lo haces de tal manera que le dejas claro que la autopreparación es importante, ¿sí? Porque ya lo dice John Maxwell, ¿no? Lo decía él que lo peor que le puede pasar a una organización es que tenga un líder que no sabe hacia dónde va, ¿sí? Y eso es preocupante, eso es preocupante, ¿sí? Es válido que tú como líder te puedas equivocar, claro que es válido, es más, es necesario, no te leí, es necesario que te equivoques, es necesario que te caigas, es necesario que te raspes, es necesario que te sangres, ¿sí? Pero es tu obligación volverte a levantar las veces que sean necesarias, ¿sí? Yo estoy un poquito inconforme con mis logros de Herbalife, pero decía Jim Rohn, ¿sí? Sé inconforme, pero satisfecho a la vez. Porque realmente sí, sí, creo yo que la generación, yo entré en el 2004 y aquí nuestra patrocinadora, la presidenta Flor Flores, nos va a dejar mentir, ¿no? ¿Cuántas personas no lograron evolucionar en ese proceso de 16 años? ¿Qué te quiero decir con esto? Que tú ya entendiste que esto es un patrimonio, ¿sí? Y que los procesos de cambio es lo que más trabajo le cuesta al ser humano. Y muchos no están dispuestos a lo que es hacer su proceso de cambio, ¿sí? Porque cuando tú haces un cambio, ese cambio genera una crisis. Y al ser humano nos encanta estar cómodos, ¿sí? Y en algún momento de esta carrera, ¿sí? Vas a tener un nivel de mucho aprendizaje, de entendimiento. Y mientras tú sigas renovándote, yo creo que mi negocio lo he renovado tal vez en cuestión de una red más de 4 veces. O sea, me he equivocado muchas veces. Y cuando tú tienes una persona que se equivoca muchas veces, te puede ahorrar tiempo, pero no te puede ahorrar experiencia, ¿sí? Y es algo que yo te quiero regalar el día de hoy, ¿sí? Te quiero regalar que te ahorres tiempo, ¿sí? Sé consciente
cómo construir tu primera cartera de clientes, ¿sí? Tienes que empezar nuevamente a hacerte un plan para que vuelvas a renovarte y te vuelvas a emocionar, porque recuerda que eso es lo que tú vas a vender, la emoción, ¿sí? La vendemos, sea mala, sea buena, la emoción vende. Entonces, cuando tú eres consciente de eso, tú decides qué vas a vender, qué estás vendiendo, ¿sí? Y cuando tú dominas eso, entiendes, ¿sí? Que para abajo solamente das inspiración y hacia arriba tal vez puedes vomitar toda tu frustración, pero no lo hagas al revés, ¿sí? Yo le digo a mis primeros niveles, ¿sí? Toda tu basura, tu frustración, dímela, ¿sí? Cuando tú te sientas lleno, aquí estoy para que te vacíes, ¿sí? Para que vayas allá, afuera con tus distribuidores y les derrames esa inspiración que necesitan, porque al final de cuentas, los que creyeron, ¿sí? En este proyecto, esa gente creyó en este proyecto porque tú les vendiste ese mensaje. Entonces, son cosas que tú tienes que ser consciente de lo que tienes que ir haciendo, ¿sí? Entonces, tú hazte tu plan, necesitas volverte a emocionar. Cualquier cambio mínimo nos emociona, ¿sí? Nos emociona mucho. Al mismo tiempo, trabaja tu cartera de clientes. En el multinivel, o sea, nos lo explicaron muy bien, ¿sí? Muy bien el día sábado, el fin de semana de liderazgo. O sea, Nancy Gallardo dio una clase magistral, magistral, todos increíbles, ¿sí? Yo creo que hasta el escuchar a Enrique Carrillo, la verdad que te renueva la fe, que es algo que también tú tienes que hacer, renovarte la fe. ¿Sí? Porque ese trabajo no es un trabajo de fuerza física, ese trabajo es un trabajo más de mentalidad, ¿sí? De que no compres las ideas realmente que la gente te está diciendo, no, es que sí está complicado, sí, pero vamos a hacerla. Y tú por dentro dices, no más, es que sí está cabrón, pero no, o sea, tú como líder, como decía Enrique Carrillo, el líder liderea al frente. ¿Cuesta trabajo? Sí, sí cuesta trabajo, obviamente, sí, pero la recompensa va a valer la pena, va a valer la pena. ¿Sí? Claro que tienes que estar insatisfecho por lo que tú has logrado hasta ahora, ¿sí? Pero también, ¿sí? Tienes que aprender a no nada más autoflagelarte, reconoce tus logros también, ¿sí? No esperes a que alguien más lo reconozca, reconócelos, tú identifícalos, ¿sí? Es como el reto tú no compites con otras personas, compites contra ti mismo, ¿sí? Y es algo que tú tienes que ir trabajando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y toda esa basura que uno trae, de dónde la saca? De todo ese círculo. Más hoy en día. Hoy en día la gente somos muy vulnerables en la información, ¿sí? O sea, la gente se deja influir rápidamente por las informaciones negativas, ¿sí? O sea, a veces luego uno dice, no manches, qué pinche estrés ser tu patro, cabrón. ¿Sí? O sea, a veces luego la gente, luego llega tan choqueada de escuchar cosas negativas en la televisión, en su celular, en sus redes sociales, en su familia, ¿sí? En el club, o sea, bueno, ¿cómo no se llenan de esa vibra positiva, de esa visión? ¿Cómo tiene mucho que ver lo que tú estás viendo, lo que tú estás escuchando, de realmente reeducar tu mentalidad, ¿sí? Entonces, bueno, todo eso, muchachos, ¿sí? Que yo les acabo de mencionar, es porque nosotros traíamos una educación así porque veníamos del tianguis, ¿sí? Nosotros salimos del tianguis. Yo crecí en el tianguis con esa mentalidad que yo les estaba explicando hace un momento. Por eso es de que mi mentalidad, ¿cuál era? Fíjate, qué bonito trabajo, qué bonito negocio es qué bonito proyecto de vida, qué bonito patrimonio tú estás generando que te ayuda realmente a renovarte en todos los sentidos, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo llegué a Herbalife, traía muchas creencias equivocadas. Yo decía que yo traía esa mentalidad de que no tranza, pues no avanza, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de cómo yo en mi cabeza, fíjate, o sea, desde chavito, yo así como que, ¿cómo hago para que yo me quede con la casa de mis papás? Fíjate cómo uno está pensando esas pendejadas, perdón por la palabra. Perdón, discúlpenme, luego a veces esa no sale luego de mí, ya no vivo en esa, pero luego ya me sale el barrio, disculpe. y,
Y yo creo que, yo me acuerdo que cuando estábamos viviendo ahí en esa, yo decía, Beto es muy mujeriego. En ese entonces, ella es un alma de Dios. ¿Sí? Y dice, ahora ya lo domina su señor. Yo decía, hijo, en una de esas embaraza a alguien y pues que se vaya con sus suegros. Entonces ya es uno menos. Y dije, pero Yola, bueno, Yola, pues dentro de lo que es de la familia, pues le está yendo un poco más o menos, pues puede sacar su crédito de Infonavit y pues que saque su casa y que se vaya a vivir sola y entonces ya chingue la casa. Nada más espero que mi mamá y mi papá se vayan al cielo, o sea, casi pensaba eso, o sea, fíjate qué tipo de mentalidad traía yo, ¿sí? O sea, ese tipo de mentalidad es lo que llega tal vez en tu club de nutrición. ¿Y por qué llega eso? ¿Por qué? Porque estás en ese tipo de barrios, ¿sí? O sea, tú quieres que te llegue buena gente, si estás en un barrio popular, pesado, entonces necesitas tener mentalidad de acero, mentalidad de campeón, ¿sí? Y si tal vez estás trabajando otro círculo de influencia, otro círculo social, económicamente un poco más alto o mejor, ¿sí? Tienes que ser atractivo para ellos. O sea, al final de cuentas, lo que tú quieras hacer con el mercado que tú quieras trabajar, tiene que haber un cambio, esa transición de cambio, ¿sí? Renovación, ¿sí? Y fíjate cómo la historia, la historia, la historia grabada fue un proceso de cambio de hace años, pero quedó grabado. Y a la gente nos gusta vivir de la historia. Y por eso nos volvemos muy tradicionalistas. Nos volvemos muy, muy religiosos, ¿sí? Con las creencias, porque no queremos cambiar la historia. Entonces nuestro deber es cambiar la historia con los nuevos resultados, ¿sí? Y es algo que, claro, necesitas de preparación, ¿sí? De realmente mentalizarte, salir allá afuera, ¿sí? Y tener las palabras adecuadas, correctas y contundentes para que la gente diga, wow, o sea, wow. O sea, vivo, fíjate cómo ahora en los negocios, como usuario y como consumidor de productos o servicios, no nada más busco lo que es consumir un producto o un servicio, busco la experiencia del producto y del servicio. O sea, cuando yo entré en el 2004, el mercado que se trabajó es un mercado totalmente diferente al que hay hoy en día. La gente que es de mi generación, sí, tengo 35 años, estamos moviendo la economía y nuestros gustos de compra son diferentes a los de la generación pasada. Y eso es lo que tú tienes que ver. O sea, tú no puedes reclutar, tú no puedes vender de la misma manera. Ya no se vende así. Tienes que evolucionar. Si tú todavía estás con esa mentalidad, si llevas tiempo y estás con la mentalidad de que tal vez inicia con lo que puedes, ¿sí? O con lo que tienes, ¿sí? Y con eso emprende, te quiero decir que es insuficiente. Inicia con lo mejor que tienes. Porque uno de los beneficios de este negocio, que no te dé miedo, es un negocio de bajo riesgo. De bajo riesgo. Porque inicias con 15,000 pesos. Puedes emprender con 15,000 pesos. Juego de palabras. Solamente es juego de palabras. Sí. Fíjate, tú puedes ver cómo construye tu negocio con 750 pesos. Sí. Juego de palabras. Fíjate que, al final de cuentas, tú tienes que tener claro hacia dónde vas a llevar a la persona que reclutas. Claro que se debe de enamorar del producto. ¿Sí? Porque uno de los conceptos del multinivel es hazlo una sola vez bien y cobra para toda la vida. A mí me enamoraron del producto una sola vez. ¿Sí? Una sola vez me enamoraron del producto. Y han cobrado por toda la vida. Y van a cobrar para toda la vida. Porque, o sea, ahora se lo doy a mis hijos, se lo doy a mi familia. Estoy creando nuevas generaciones de consumo. Sí. Entonces lo que tú tienes que entender eso.
paga por ver. Que no te dé miedo invertir. ¿Sí? Si tú entiendes que el objetivo es enamorar a la gente del producto, entonces invierte en un buen consumo de producto. Su chupapanzas de primera vez, su chupapanzas, su malteada. La forma en cómo tú se lo des por primera vez es la forma en cómo lo va a repetir. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos nosotros como consumidores, ¿sí? La gran mayoría, tal vez el 90% o un poquito más, pero la gran mayoría, ¿sí? Nosotros nos dejamos así como, ¿y tú qué me recomiendas? ¿Tú qué me sugieres? ¿Y cuál es el más bueno? O sea, hace que realmente nos dejamos guiar como consumidores. Entonces, cuando tú entiendes cómo es el comportamiento del mercado, entonces aprovechas la oportunidad, ¿sí? En ese proceso, obviamente, viene el encantamiento o la atracción de poder ser emprendedor, ¿sí? Decía John Maxwell, ¿no? Que un buen comunicador es aquel que hace que las cosas complicadas se vean fáciles, ¿sí? Y esa operación, si tú tienes tu modelo de negocio, que también es algo que tú tienes que entender, construir los 3 niveles, ¿sí? Tienes que diseñar la estrategia y el cómo los vas a construir. Si tú quieres construirlos con clubes de nutrición, tienes que entender que monta un modelo de negocio. Un modelo de negocio que sea duplicable. ¿Te acuerdas de lo que te decía de las cosas buenas de manera inconsciente? Nosotros, cuando iniciamos de manera emocionada, el primer día que abrimos nuestro club, mi mamá y yo, le quiero decir por qué iniciamos el negocio, porque, pues bueno, mi mamá quería consumir el producto, bueno, perdón, para mi hermana la mandó por un tubo, me obligó a mí y los resultados, la verdad, me hicieron emocionarme, de sentirme muy, muy guapo. Me metí en un problema judicial, ¿sí? En un pleito callejero y tenía orden de aprehensión, para no hacer el cuento largo. Y quiero decirte que, pues bueno, lamentablemente para que me retiraran los cargos y no pasara ya el piano y pasara al reclusorio, como ya tenía ya el proceso ya iba avanzado de demanda y ya tenía la orden de aprehensión, pues bueno, para que me otorgaran el perdón, las personas que me demandaban pedían 100,000 pesos. Y entonces mi mamá y mi papá, en ese entonces tianguista y mi papá taxista, pues no tenían la economía. Mi hermano era empleado, sí, mi hermana también. Y pues bueno, yo era prácticamente, pues huevón, era un parásito. Entonces, me obligaron a ayudarles a pagar la deuda, ¿sí? Mi mamá se metió al proyecto de negocio con el enfoque, fíjate, muy bien. Y si yo te digo que tal vez eh, le decíamos esto al inicio a la gente, pues la verdad es de que no, pero, o sea, fíjate, la importancia de iniciar un proyecto con un enfoque claro, un objetivo claro. Y nosotros iniciamos el proyecto de negocio de Herbalife con el enfoque de pagar los 100,000 pesos. ¿Sí? O sea, no había opción. O sea, en nuestra mente, menos mi mamá, en su mente no estaba de que vamos a vender producto, vamos a ver si se vende, no. O sea, es de vamos a venderlo. O sea, y me ayudas y cárgate los 1,000 puntos. O sea, íbamos a una charla, que en ese entonces eran charlas, ¿sí? Se usaban más las charlas. Fíjate, ¿cuánto ha cambiado, eh? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto ha cambiado todo esto? Hoy en día las charlas que yo hago es, la gente me manda un distribuidor, me dice, oye, ¿qué quiere? Una charla, ok, videollamada, pum, pum, el producto ahí, pum, y se va a tomar esto y le explico, pum, videollamadas. O sea, ¿cómo puedes conectar a la gente? O sea, ¿cómo todo eso va cambiando? Y obviamente es algo que la gente usa ahorita, ¿sí? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, cuando íbamos a hacer nuestra charla casera, me acuerdo que mi mamá me decía, ¿no? Y tráete los 1,000 puntos. Y ahí iba yo con los 1,000 puntos cargando. O sea, no era de que tráete nada más 8 productitos, a ver qué vendemos, no. Los 1,000 puntos, órale, ¿sí? Porque tenemos que pagar la deuda, ¿sí? Y entonces, o sea, con ese enfoque iniciamos. La pregunta es, ¿qué enfoque tú tienes ahorita para construir tu negocio y que lo respetes? ¿Sí? Porque nosotros no había opción, no había opción. Y yo creo que eso luego a veces nosotros mismos nos perdemos porque luego nosotros mismos nos negociamos, nos permitimos, somos muy permisivos. Pero ya va dependiendo de lo que tú quieras lograr también, ¿sí? Hay cosas que nadie va a hacer por ti. Y el que tú seas
enérgico con tus propias metas, con tu enfoque, eso no va a depender de nadie, va a depender de ti, ¿sí? Y así iniciamos. Y entonces cuando abrimos nuestro club, el primer día, regalamos 100 consumos. Increíble, 100 consumos, o sea, imagínate, o sea, 100 consumos regalamos. Imagínate, o sea, hacerle eso ahorita a un distribuidor, no manches, o sea, fíjate qué tan precarios estábamos en el desarrollo de un negocio. Pero sí también me quedó claro algo, que eso funcionaba, te voy a decir por qué, y nos los han dicho muchas veces, y tal vez tú lo has escuchado, pero no sé si lo has entendido, ¿sí? Pero en aquella etapa yo creo que estábamos con el objetivo de penetrar el producto, de que la gente conociera el producto. No estamos en esa etapa. El producto, ya hicimos un buen trabajo, ¿sí? Hay gente, como la señora Flor, que lleva más años de ese trabajo de picar piedra, de dar a conocer el producto. Pero ahorita no estamos en la etapa de dar a conocer el producto, ¿sí? El cliente ya viene informado, anda buscando a alguien atractivo para comprárselo. Yo mismo como usuario, como comprador, o sea, yo no contacto al que me va a vender el producto o el servicio que voy a adquirir, ¿sí? Para que me explique los beneficios. No, yo ya los investigué. Y así es el comportamiento que hay ahorita del cliente. El cliente ya viene informado. ¿Por qué? Porque todo está al alcance de su teléfono. O sea, todo eso ha cambiado, ¿sí? Ahora la gente te debate. La gente ya sabe de los temas, ¿sí? La gente te hace objeciones, ¿sí? Y la gente cuando tú le respondes de manera honesta, contundente, con convicción, ¿sí? Asegurando lo que va a pasar, la gente lo compra. Pero la gente ya venimos informados. Ya parte del consumo que hacemos nosotros como usuarios, ¿sí? Parte del proceso de compra es investigar primero, ¿sí? Le echamos ahí una ojeada, ahí le echamos un clavado, ahí lo investigamos, y ya cuando llegamos con el vendedor es porque ya, o sea, vas convencido, lo vas a comprar, ¿sí? Pero a veces, o sea, no entendemos muchas cosas, de que tantas cosas que han cambiado, por eso te digo, o sea, a hoy en día el producto, no estamos en la etapa de que inicies, digamos, como regalando algo, ¿sí? Puede haber una promoción, claro, pero siempre que sea una promoción que duplique tu negocio, ¿sí? O sea, duplicación. Siempre tienes que ver que si tú vas a meter un producto, digo, una promoción, que sea con el objetivo de duplicar tu cartera de clientes, duplicar tu cartera de distribuidores, tu cartera de mayoristas. O sea, la gente, ¿qué se necesita en este negocio? Gente, este no es un negocio donde buscamos el inversionista. Buscamos al distribuidor o a la persona que quiera ser líder de equipo, que quiera construir una organización de clientes y de distribuidores y que le guste desarrollar, ¿sí?, a ese distribuidor como líder de negocio, líder de equipo. Porque como dice John Maxwell, ¿sí? O sea, si tú quieres duplicar tu negocio, haz seguidores. Si tú quieres multiplicar tu negocio, forma líderes, porque el líder es el que mueve la masa, el líder es el que genera el momentum, el líder, ¿sí?, es el que hace que las cosas sucedan. El líder es el que también se deprime, pero solamente se permite deprimirse 5 minutos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, o sea, es increíble esto, muchachos. O sea, cómo la compañía me ha cambiado mi mentalidad. O sea, increíble, ¿sí? Aquí le voy a poner una foto. Déjenme rápidamente. Sí. Fíjense. O sea, imagínate, fíjate nada más. En esa foto, en donde estoy en un cuarto, que era mi cuarto, o sea, nada más analiza. Ve, decía Raquel Cortés, sí, una ocasión decía, que nos gusta ser chachareros. Y, y tenemos chácharas en nuestra cabeza. Y tú no puedes comprar algo de valor si eres chacharero. Y si tú analizas, ve nada más, o sea, ve mi zapatera, ¿sí?
O sea, ve nada más cómo antes, o sea, no había orden, no había orden. ¿Cómo vas a tener abundancia si no tienes orden? Cuesta trabajo, sí, tampoco soy la persona hoy en día la más ordenada, pero bueno, ya por lo menos no soy así, ¿ok? Sí, o sea, lo que más yo podría presumir de mi cuarto era un trofeo de fútbol, ¿sí? Y a veces ahí colgaba las toallas, ahí colgaba mis lentes del tianguis, ¿sí? Esa bolsa negra que se ve ahí era la bolsa de basura, ¿sí? Siempre estaba llena y nunca la tiraba, ¿sí? Mi ropero o mi closet, ¿sí? Era un stand de tienda de alimento de gato, de las whiskas. Y ahí doblaba mis pantalones, mis playeras. Y en realidad no estaban dobladas, estaban hechas bolas, ¿sí? Y entonces había un desorden. Y eso es lo que dice Jim Rohn, ¿no? O sea, ¿quieres hacer cambios? Empieza desde tu casa, empieza contigo y empieza a hacer esos cambios, ¿sí? Ahí era consumidor, estaba en ese proceso. Donde tengo el balón, ahí yo ya tenía el club, ¿sí? Donde regalamos 100 consumos, ¿sí? Pero al otro día no llegó nadie. Y es algo frustrante cuando debes dinero, regalas 100 consumos, la gente abarrotado, fue un domingo, me acuerdo, saliendo de la iglesia, estábamos cerca de donde vivíamos, nosotros vivíamos en Oriente 8, número 116, Colonia Reforma, Ciudad Nezahualcóyotl. Ahí vivíamos y estábamos muy cerca de la escuela, de una escuela y de una iglesia. Entonces lo inauguramos un domingo y empezamos a jalar gente, sí. A veces soy un poco valemadrista y eso es bueno, sí. Porque no te da pena, sí. Digámoslo así como que era huevón, o sea, la huevonada sí me dominaba mucho. Y tal vez justificaba que me daba pena, pero en realidad era huevonada, ¿no? Y quiero decirte que, o sea, eso, el ser flojo, no es una virtud. El, el ser penoso tampoco es una virtud. El ser inseguro no es una virtud, es una enfermedad. ¿Sí? Y una enfermedad que si tú no la trabajas, esa enfermedad se la vas a heredar a tus hijos. Yo no sé si no tienes hijos, no te preocupes. En algún momento pueden llegar. Sí, tienes que diseñar eso. Ya es decisión propia. Creo que hoy en día, yo hasta los 28 años fui papá, pero yo juraba que nunca iba a tener hijos. Y y son cosas que tú te vas dando cuenta que van cambiando tu mentalidad. Las cosas van sucediendo porque así son marcadas. ¿Sí? Y bueno, así iniciamos. O sea, yo no sé cómo tú iniciaste, pero yo creo que a veces luego nosotros mismos nos flagelamos y creemos que para la gente fue fácil, ¿no? Y no fue nada fácil, pero tampoco es imposible. Imposible, ¿sí? Y así iniciamos el proyecto de negocio, ¿sí? La foto pues, prácticamente la mostramos casi todos porque es una foto la que contener hoy cumple años mi mamá. Llegué un poquito tarde porque estaba con ella, una disculpa. Que luego no la veo, ¿eh? No la veo. Luego me dicen, me saludas a tu mamá, ¿no? Y luego hay veces que ha habido hasta meses que no la he visto. Porque anda no sé dónde y no sé qué. Y pues bueno, se lo merece, se lo merece. O sea, el haber aguantado ese proceso con su esposo, que es mi papá, ¿sí? Con su socio de negocio, ¿sí? No fue fácil, no fue fácil y es válido que, que ellos ahora disfruten, ¿no? Y la verdad es de que, pues ahora no nos preocupamos, digamos, de esa, sabemos que están bien, que nos comunicamos del día a día, pero bueno. Y precisamente esa foto fue en uno de sus cumpleaños, hace como, yo creo que unos 16, 17 años, esa foto, o sea, es increíble. Es increíble, vamos a hacer un challenge ahí de esa fotografía, ¿sí? Y un antes y un después, 17 años después. Increíble, yo creo que ahí, si alguien nos hubiera dicho lo que iba a pasar con nosotros en los próximos 17 años, 16 años, o sea, no lo hubiéramos creído.
no lo hubiéramos creído, no lo hubiera creído yo. O sea, yo estoy seguro que yo le hubiera dicho, no, mam. O sea, no, 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 no. Yo creo que la verdad es que la forma en cómo tú inicias es la mejor manera. O sea, si tú ya estás ahorita aquí en Herbalife, es el mejor momento, sí, la mejor circunstancia. Nada más es cuestión de que tú agarres determinación, que tengas ese hartazgo de ya realmente estar donde tú estás, ¿no? Y empezar a hacer los cambios, ¿sí? Y así iniciamos nosotros, así eran nuestros clubes de nutrición, realmente, y ahí, fíjate, aquí, importante, y quería llegar a esta foto porque quiero dar un poquito de seguimiento a esa parte que estaba hablando nuestra presidenta, la señora Flor, de la construcción. O sea, en aquel entonces yo me acuerdo cómo se festejaba el que firmaba 10 membresías. O sea, eso ha quedado corto ahora, corto ahora. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también hay otros medios, hay otras formas de cómo reclutarlo, de cómo hacerlo más rápido, más fácil, ¿sí? Gente como en mi caso, o sea, la verdad, honestamente, he tratado de hacer esa evolución, ¿sí? Y ha costado trabajo, pero también he visto cómo la gente también se da por derrotada, ¿sí? Y a veces luego la gente, o el fracaso, o la ignorancia, no le gusta estar sola. Siempre le gusta estar acompañada. Y probablemente tú tengas gente que te dice, no, es que, ¿cómo? No, pues ahorita no, está difícil, está complicado, y te va a vender esa idea, ¿sí? Pero recuerda que, o sea, la ignorancia no le gusta andar sola, ¿sí? Y es algo que tú tienes que entender. Y cuando estábamos ahí, o sea, no teníamos resultado económico todavía. Ahí estábamos como mundos activos, en una posición de que no había en ese entonces, pero esa era toda nuestra organización de mayoristas, ¿sí? ¿Cómo se construyó? ¿Sí? Entendimos que había que hacer un modelo de negocio atractivo. Todo esto de manera inconsciente, ahora somos conscientes de lo que ya hicimos de manera positiva y lo tratamos de duplicar como un sistema. Perdón. Y la gente entendimos que nos teníamos que enfocar en hacer una cartera de clientes para que la gente se le hiciera atractivo tener ese negocio que yo tenía. Entonces nos enfocamos en hacer primero los clientes en el club, un buen modelo. Para ello hicimos un cambio. Cuando nosotros iniciamos, mi mamá y yo, mi mamá se iba a vender en el tianguis y yo abrí el club. Obviamente ya vio cómo inicié en el club, ¿sí? No abría puntual, con los errores que pues a lo mejor usted no comete, pero su vecino sí los comete, ¿sí? Inconstante, abría tarde, con mal aspecto, mala imagen, se enfocaba en vender desayunos, no se enfocaba en construir una red de clientes y menos de distribuidores, entonces no tenía ese enfoque, simplemente cumplía el requisito de abrir la puerta y sentarme a ver quién llegaba. ¿Sí? Cuando hicimos los cambios, ¿sí? Entonces hicimos una reestructuración. Mi mamá abandonó el tianguis, terminamos de pagar la deuda, ¿sí? Hubo un entrenamiento que para mí fue clave y contundente, donde empecé a declarar y a determinar que este negocio era para mí y para mi familia, ¿sí? Y fue en una graduación de la Universidad del Éxito y Misael Cortés iba en cortes de presidente, ¿sí? Y por primera vez escuché el cuadrante del flujo del dinero, ¿sí? Y cuando me enfoqué con la disposición de querer aprender, ¿sí? Abrió mi mente y yo dije, este negocio es para mí. Y salí de esa universidad, salí con la determinación de hacer una red. No de hacer una venta de licuados, de hacer una red de negocio. Y empezamos a hacer los cambios. Hablé con mi mamá, sí.
dejamos de repartir desayunos porque repartíamos en ese entonces, ahorita hay que repartir. ¿Sí? y y, y empezamos a dejar de repartir. Mis hermanos que no estaban en este proyecto de negocio decían, pinche huevón, ¿tú por qué no te quieres parar temprano y ir a dejar los desayunos de mi mamá? ¿Sí? ¿Qué va a vender? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé cuándo? O sea, empezaban a hablar la gente ignorante. A veces el hecho de que tú ames mucho a tu familia no significa que no sea ignorante. Hay gente que es ignorante y la puedes amar, ¿sí? Normal, también nos pasa. Pero bueno, entonces, cuando empezamos a hacer los cambios mi mamá y yo, ¿sí? Decidimos estar los dos en un club. Y entonces ella preparaba un día y yo atendía a los clientes, haciéndoles planes de nutrición, tratándoles de vender más plan personalizado y vendiendo membresías, ¿sí? Después yo me ponía a hacer los licuados, ¿sí? Y ella se ponía con el cliente. Entonces, lo primero que hicimos es que entendimos que en un club de nutrición no podemos estar nada más dos personas, de nada más estar una persona, sino estábamos dos. Fue un acierto que hicimos y llevamos el club a lo que es a 70 consumos. Ese modelo de negocio se hizo atractivo para algunos clientes y dijo, oye, ¿yo puedo poner eso en mi casa? Claro. Pero como no éramos conscientes de lo que habíamos hecho, ¿sí? Le decíamos, ok, ábrelo ahí en tu casa. Y entonces no le dábamos instrucciones adecuadas. Ahora la instrucción ahorita es, ok, ¿quieres abrir tu club? Necesitas abrirlo con una persona, con alguien. O sea, hay una instrucción clara, o sea, hay unos pasos, paso 1, paso 2 y paso 3. Esos pasos nosotros los personalizamos. Tú lo tienes que personalizar a lo que es a tu negocio para que tu trabajo debe de tener tu firma. ¿Sí? Y sí, pero mientras construyes eso, pues debes de guiarte de un sistema que a lo mejor ya está establecido. ¿Sí? Entonces, nosotros ahí empezamos a vender la visión de lo que iba a pasar los siguientes 5 años. Y estaba emocionado, o sea, estaba emocionado, o sea, estaba más que emocionado, estaba apasionado. O sea, la gente, ahora sí como dice Juan Diego Gómez, ¿no? Un colombiano que si no lo sigue, síguelo. Me ponía en modo hervir, o sea, y la gente se metía por esa actitud y esa pasión, o sea, la gente, no sé si me creía, pero me veía tan convencido que es lo que compraba la gente. La gente jamás me preguntó, excepto que una persona nada más, pero la mayoría que se reclutó en esos entonces, sí, no se reclutó por el resultado económico, ni porque tuviera un carro, ni porque tuviera una casa, ni porque tuviera lo material. Se reclutó por la visión que les vendí de manera apasionada, en modo hervir, de los próximos 5 años. Pero yo ya lo había creído, yo lo creí, ¿sí? Y si tú lo pones en tu cabeza, o sea, puede pasar en tu vida. Y es algo que te va a ayudar precisamente a contagiar a otros. Por eso es de que un líder genera un momentum, ¿sí? Y entonces, decidimos crecer con la organización. Hubo gente que creyó, hubo gente que salió en el camino, pero iniciamos nuestro proyecto, ¿sí? Mi mamá y yo, ya como equipos del GET, decidimos rentar un inmueble. Nosotros nunca habíamos rentado, nunca. Y cuando tú traes de esas creencias de no rentar, tienes miedo, ¿sí? Tienes miedo. Pero a veces no le tienes miedo al fracaso, le tienes miedo al éxito, ¿sí? Porque si te va mal, es normal, te tienes que equivocar. Pero si te va bien, o sea, es increíble. Yo creo que la gente le tenía más miedo al éxito que al fracaso, ¿sí? Y decidimos rentarlo. O sea, nunca habíamos rentado, nunca. Y me acuerdo que fuimos, vimos que era necesario ya un inmueble, o sea, verlos más profesionales. El mismo negocio, tú mismo vas identificando cuando el mismo negocio te va demandando que tú crezcas, que inviertas, ¿sí? Y yo le quiero decir algo, y es algo que con mucho orgullo yo digo a mis tabuladores. Antes de tener mi carro, mi primer carro, primero renté ese inmueble, no al revés, ¿sí? Porque yo sabía lo que ahí iba a suceder, ¿sí? Y lo rentamos
lo llenamos, fue increíble. Ahí tuve la oportunidad, junto con mi familia, que la señora Flor Flores nos fuera a dar un entrenamiento, un reclutamiento increíble, sí, espectacular, de las primeras equipos del presidente, la primera equipo del presidente que nos hizo el honor de dar un entrenamiento. Para nosotros fue así como que, ¡wow! O sea, va a venir un equipo del presidente, increíble, increíble. Y llegó con su Mercedes-Benz Anesa, así como que no, no me la creía. O sea, yo no sé cuántos se impactaron, pero yo quedé impactado, o sea, y eso fue lo más valioso, sí, fue lo más valioso, porque yo compré su resultado, o sea, yo dije, no, o sea, eso va a pasar conmigo, eso va a pasar conmigo, sí. Y el proceso de cambio se va viendo, sí. Por eso es de que esta compañía es increíble. Mira, ahí, esa foto es increíble porque ahí estamos, mi patrocinadora, Doña Mago, ahí era equipo del mundo y los demás éramos mayoristas y un distribuidor. ¿Sí? Y ahí en la actualidad, pues bueno, Doña Mago presenta 15K, creo que está muy cerca de su 20 y tiene 2 diamantes. Mi patrón, 15K, ¿sí? Marina, ya cerquita del presidente, 7500, pero ya tiene ahí un presidente que es Ángeles, ¿sí? Yo equipo el millonario, una de mis distribuidoras, bueno, son 2 las que están ahí, una es equipo del Get, ¿sí? Y pues bueno, afortunadamente así se construye este negocio, o sea, tú nunca sabes cómo la gente puede ir evolucionando de manera positiva, ¿sí? Y la verdad es de que es increíble la transformación que tú puedes ir teniendo. Yo nunca me imaginé este tipo de cosas, de experiencias, ¿no? O sea, yo creo que sí tú las puedes pagar, pero es que no es que lo puedas pagar, es que te lo ganas. Porque sabes que hiciste una construcción beneficiando a otros. Sí, pero lo más bonito es también cuando te lo ganas con tu gente. O sea, es increíble. Es increíble la vida. La vida es dura, pero hay que saber enfrentarla. Sí. Y la verdad que me ha enseñado mucho esta compañía, el proceso que he tenido. Estoy contento, emocionado. Sí, fue mi primer carro. Segundo, tercero. Sí, me regalaron un carro porque me lo saqué. Fui a comprar por primera vez mi primer BMW. Sí. Y pues bueno, ahora soy papá de 2 bendiciones increíbles. Sí, doy gracias a Dios por eso. Sí. Mañana mi hijo cumple 5 años. Eh, la verdad es de que estoy muy contento, muy emocionado por los dos. Los estaba viendo hoy, también fui por ellos, porque estaban con su abuela. Y yo estaba viendo, no, no inventes, ¿cómo pasa el tiempo? O sea, ¿cómo pasa el tiempo? O sea, de pensar que yo no deseaba tener hijos. Y bueno, y tengo dos bendiciones, ¿no? Y ando buscando la niña. Entonces, increíble. Y bueno, Iker, que es el menor, ¿sí? Tuvo tiene un síndrome que se llama de Bett-Wiedemann, son niños macrosómicos, y pues bueno, fue prematuro de 32 semanas, pero nació pesando 4 kilos 200. Entonces, el mismo síndrome hizo que no respirara, porque tenía macroglosia, el mismo síndrome, son niños gigantes, entonces los órganos son grandes, entonces tenía la lengua muy gigante, entonces no respiró y lo tuvieron que entubar. Al mismo tiempo, eso provocó que se le hiciera displasia pulmonar, ¿sí? Y entonces la displasia pulmonar eh, es cuando los pulmones pierden el movimiento, así, ¿sí? Se ponen duros. Y entonces llega más la acumulación de mucosidad, de infecciones, de bacterias, de todo eso. Y entonces ha desarrollado ahorita, va a cumplir 5 años, pero bueno, le han dado 3 neumonías. Sí. Tuvo un derrame de grado 4, ¿sí? Y también el mismo síndrome hizo que desarrollara, bueno, nació con un problema de hipotonía. La hipotonía es la falta de conexión del cerebro con el músculo y pues la falta de tono muscular, ¿sí? Entonces me decían que no iba a caminar, ¿sí? Y, y pues la verdad es complicado, ¿no? Que te den esa noticia que a veces luego tú dices, sí, híjoles, ¿no? ¿Por qué? Pero pues entiendes algo, encuentras a las personas correctas
Y pues gracias a Dios que Dios decidió bendecirme con estos dos muchachones porque encontré a un doctor en Teletón que me dijo, mire señor, usted tiene que entender algo. Y me dijo, tiene que aceptar el diagnóstico de su hijo, pero tiene que desafiar el pronóstico de su hijo, porque los pronósticos cambian. O sea, eso me llenó de emoción, sí, y pues bueno, en la actualidad camina, sí, camina, gracias a Dios. Entendí que pues, con este medio, de alguna otra manera, con sus terapias físicas, con sus tratamientos, sí, con lo que es con la nutrición, entiendes que puedes ayudar a mucha gente. Sí, había gente pues, que no creía en esto y pues la verdad que es algo increíble todo esto. O sea, estoy muy agradecido. Ahora entiendo muchas cosas de mi proceso, ¿sí? Porque entiendo que tanto mis hijos, ¿sí? Necesitaban un padre como yo, una madre como la que tienen, ¿sí? Y nosotros los necesitábamos a ellos, ¿sí? Y pues muy agradecido con esto. Y muchachos, pues la verdad es de que creo que no sé si me pasé, pero la verdad es de que estuve muy contento y una disculpa nuevamente por haber llegado un poquito tarde, sí, pero doy gracias, gracias señora Flor por permitirme compartir un poquito de mi proceso con su organización, sí. Muchas gracias muchachos, muchas gracias a todos, a cada uno que invirtió su tiempo en sentarse y pues tratar de aprender un poquito de lo que yo les puedo compartir. Y pues nuevamente muchas gracias y que Dios me los bendiga mucho.